Bueno, vamos a comenzar, son las 7:03 de la noche. La idea es comenzar pues con este conversatorio. En primer lugar, muy buenas noches para todos los que se unieron y para los que nos escucharon chismosear aquí un ratico. Me da mucha alegría que podamos estar. Me gustaría como que pudiéramos activar las cámaras, pues no es obligatorio, pero sí sería bueno que pudiéramos compartir por este espacio y que en lo posible estuviéramos dedicados pues solamente acá. Un saludo muy especial a Víctor Zapata, compañerito mío de karate desde muchos inicios y de con fama de Cristo Rey de hace un ratico ya, no quiero hablar de décadas ni de lustros, y también a Hiroshi Kaneko-san, que pues hace mucho tiempo también tenemos una amistad, hemos compartido espacios en diferentes eventos que ha hecho la Embajada de Japón en Colombia y pues en la Biblioteca de Belén también. Entonces me alegra mucho que estemos por acá. Sí, señor. Hace ratico no nos veíamos, la última vez que nos vimos fue cuando me gozó por allá en Provenza, después de mi viaje a Tokio, cuando le conté que me perdí por Sí. allá en Chimibuya, Shibuya. Shibuya, no, Shibuya. bueno, hace ratico no nos veíamos. Sí. Este espacio, les cuento, es un espacio generado desde los estudiantes de la Universidad de Antioquia que hacen parte del dojo de Karate Do Budokan. Pues debo decir hoy en día que no es el dojo Budokan, sino los 12 dojos Budokan, porque la universidad en este instante tiene 12 dojos, está en todas las regiones del departamento de Antioquia, surge como una iniciativa de generar un club de lectura, pues en un espacio que es normalmente de entrenamiento. Entonces tengo que decirlo con estas palabras, esa iniciativa estuvo muy contenta, muy feliz, pero a mí me echaban al agua de primero, ¿cierto? Entonces, pues bueno, tuve aquí la ayuda de dos personas bien importantes en este desarrollo de estas lecturas. Voy a hacer la presentación del documento. Vamos a modificar un poquitico la dinámica que inicialmente se había tenido por lo denso del documento, ¿cierto? Bueno, entonces más o menos vamos a tener como la siguiente exposición. Vamos a hablar en primer término pues de los samuráis. Honestamente voy a tener como referencia este texto. Este texto se llama El Tratado de la Guerra y tiene el libro Los Cinco Anillos. Es un texto más bien gruesito, pero es bien interesante de leer. Al interior del tema de los samuráis vamos a describir un poco lo que tiene que ver con el Bushido. Es una descripción leve porque hablar del Bushido nos tomaría pues un tiempo mucho más largo también. Luego de ello vamos a hablar acerca del autor Musashi Miyamoto, que fue uno de los grandes samuráis de la época anterior a la Tokugawa, justamente antecitos de la época Tokugawa. Y comenzamos con, voy a intercalar lectura, exposición, para poder pues hilarlo de esa mejor manera. Entonces lo que vamos a hacer es, o lo que pretendo hacer con ustedes es compartir pues esta consulta que hice. Es un espacio donde todos podemos participar, donde más allá de esperar un conocimiento por parte mía es cómo podemos aportarnos entre todos, que seamos bien participativos. Y pues tengo estos dos invitados especiales porque pues yo puedo hacer consultas y cositas y pues en karate llevo un ratico, pero indudablemente son personas o son las personas que yo considero más idóneas que yo conozco en temas de la parte de la cultura japonesa y la cultura oriental. Entonces, pues por eso nos acompañan y en buena hora que nos estén acompañando el día de hoy, en la noche de hoy entonces. Entonces, voy a comenzar con la exposición. Básicamente es un recuento de lo que pudimos consultar. Entonces, vamos a hablar acerca de los samuráis. Utilicé pues esta armadura samurái que es como la original del texto que nos trae. Vamos a empezar diciendo que, bueno, es una característica en lo que yo he entendido que las culturas... Ah, perdón, permítame un momentico, una cosita acá. Oh, ahora sí, les pregunto primero si estamos viendo esta pantalla. ¿Les aparece la pantalla que está al frente?
Sí, Pues sensei. sensei. Sí, porque les está hablando de una armadura que no veían, ¿cierto? Yo. Sí, como esa Sí. armadura como tan bonita, ¿cierto? Era invisible. Bien, entonces vamos a hablar como haciendo referencia a estos periodos, pero también en la línea del tiempo románica. Normalmente lo que yo he visto es que en la cultura japonesa hablan de periodos, pero no hablan mucho de los calendarios románicos como si lo utilizamos nosotros. Entonces hago referencia a ambos. El periodo Kofun, entendido pues desde lo que yo leí, está desde 3 siglos antes de Cristo hasta el siglo IV, V después de Cristo. Tenemos acá que entre los siglos 3 y 4 después de Cristo es cuando se empiezan a aparecer estos primeros samuráis como unas élites armadas de pequeños territorios que conformaban pues todo Japón. Posteriormente, esa figura fue abolida. Ahí en ese momento se conocían como bushi, no como samuráis. Que bushi, pues en su época traduce guerrero, ¿sí? Bueno, luego en los periodos terminando el Kofun, Asuka y Nara, estamos hablando de los siglos cuartos al siglo octavo. Estos son cambiados, estos samuráis, estos guerreros bushi son reemplazados por soldados campesinos, ¿sí? Cuando ya empieza el periodo Heian, finalizando el siglo octavo, en 794, vuelven a aparecer estos samuráis como una respuesta a dos cosas. Número uno, que estos soldados campesinos, pues, no tenían la disciplina que correspondía al tema militar, no estaban bien entrenados y pues no tenían, digamos, como suficientes herramientas o armas, por así decirlo, material pues para poder defenderse. Y lo otro era porque habían dos rebeliones importantes en el norte y en el este de Japón, pues que desde el imperio no estaban pudiendo dar respuesta. Entonces acudieron a una aristocracia existente en Japón para poder retomar más bien este periodo de los samuráis. En el periodo Kamakura, sucedió más o menos entre 1185 y 1249. Estas fechas son fechas aproximadas porque hay otras versiones que no, que el periodo empieza en 1195 y termina en 1250 y tanto. Entonces, bueno, son fechas aproximadas. Estos samuráis ya no solamente son guerreros, sino que empieza a tener básicamente dos cosas: una influencia del confucianismo en términos intelectuales y artísticos, y también unas reglas de cortesía. O sea, eran gente que era aristócrata, pero tenía que mostrar también que hacían parte de esa aristocracia, y pues normas de cortesía eran muy importantes para estos samuráis. Cuando llega el shogun Minamoto, durante todavía ese periodo Kamakura, pues es un shogun que tiene este origen también de los samuráis. Entonces ya no solamente va a tener pues importancia dentro de la parte social, sino que va a tener supremacía. Y va a tener supremacía en tanto los samuráis se convierten, o su relevancia más allá de su intelecto, es su efectividad con la espada. ¿Y por qué su efectividad con su espada? Porque Japón sufrió en los años 1274 y 1281 invasiones mongolas. Entonces fueron estos samuráis los que pues hicieron frente a estas invasiones mongolas. Pues claro, fueron tratados como héroes y eso hizo que tuvieran una supremacía social bastante importante. Al igual que los caballeros europeos, había un ritual para hacerse samurái. Ese ritual pues consistía básicamente en un juramento con los daimos. Los daimios eran los señores feudales a quienes se comprometían con fidelidad y servicio de los samuráis. Ellos firmaban un contrato, por así decirlo, un juramento con la tinta de su propia sangre. Lo firmaban, la firma era la huella digital con su sangre, lo quemaban, lo ponían en un sitio, bueno, a mí se me escapa el nombre, de pronto esa preguntita se la hacemos ahorita a Hiroshi, yo la coloqué como shomen, era el sitio de honor del clan, yo la tomo como shomen, como un kamisá, pero
pero bueno, es como la interpretación que yo le doy, ¿cierto? A ese juramento lo quemaban allá, sí, Hiroshi. Hola. Estás pidiendo la palabra. No, Bueno, está bien. diciendo a mi hijo que sí, cállate, pues. Ok, está bien. Ahí quemaban el juramento, las cenizas las disolvían en una bebida, no sé cuál, y luego se tomaban esa bebida. Y ahí quedaba sellado un pacto para toda la vida entre un samurái y un daimyo. Era como la forma de hacerse samuráis. Luego, pues ya en lo que se conoció como el periodo Muromachi, sucedió, pues empiezan a suceder unos cambios en la sociedad de Japón. Y en estos cambios hay unos ascensos, por así decirlo, de campesinos a samuráis. Muchos daimios mueren y los samuráis toman el papel de daimios. También sucede lo contrario. Como mueren daimios, entonces pues estos samuráis se quedan sin su señor. Tienen dos opciones, o se suicidan o se quedan libres, ¿cierto? Más adelante se vienen a llamar Ronin. Ronin, ese Ronin. nació aquí, sí, esa época. Entonces ellos, digamos que bajarían de escala, porque ya no son samuráis, pero tampoco son daimios, ¿cierto? Entonces bajan a ser campesinos. Solamente después, eso fue un problema, pues según lo que dice la lectura, fue un problema para Japón eso, porque ellos no estaban acostumbrados a que las clases se mezclaran o a que uno pudiera ascender de clase en clase, ¿cierto? Si usted nació campesino, campesino se moría. Si nació rey, rey se moría, ¿cierto? Entonces, por allá en 1588 sacaron una ley donde todo eso se prohibió. Todo eso se prohibió. Edo. Y empezó la era del Edo, ¿sí? Edo, entiendo, y por favor me corrigen si yo estoy aquí engañando a la gente, toma la palabra Edo por el nombre antiguo de Tokio. Sí. Entendía yo pues eso, ¿cierto? Sí. En esa época se establecieron los primeros rangos de los samuráis. Ahí se empezaron a establecer pues, esos rangos que estaban distribuidos en 3 tipos de clases. Habían unas reglas que no permitían que los de rango inferior se socializaran con los de rango superior, etc. Ya hacían parte de la burocracia porque pues habíamos dicho que habían tenido un peso muy importante. Fue una época de muy pocas guerras. Entonces, ¿usted qué hace con un montón de samuráis sin guerras? Su honor o su maestría en el manejo del sable, ¿dónde queda? Pues la forma de expresarlo eran los duelos. Esos duelos donde se defendía el honor tanto propio del samurái como del daimyo. Y ahí podían, pues, claro, evidentemente mostrar el tipo de maestría que se tenía. Como no había guerras, hubo un gran espacio para una excelente producción literaria, artística e intelectual. Y ahí empezaron a surgir muchos escritos, muchos poemas, el haiku, o sea, una expresión de la parte artística y de la cultura muy, muy importante. Se le llama la época de la gran pacificación. Sí. Ya, de la gran pacificación. Y aparece el Bushido, entiendo que es como, ese Bushido es como un hijo, por así decirlo, o una derivación del Harakure, si mal no estoy, que eran como unas cartas que se escribían entre diferentes pues samuráis. Y aparece entonces ya la figura de Ronin. O sea, ya ahí sí, bueno, ¿quién está con quién? Y si usted no está con nadie, entonces usted es un Ronin. ¿Sí? Bueno, esos duelos eran duelos bastante duros. Quiero pues compartirles una pequeña muestra de justamente esos duelos, más o menos para recrearlo, ¿cierto? ¿Tiene sonido? Sí. Dale. ¿Ya pusiste el video? Permítame un momentico, por favor. Caneco, ¿con quién va a pelear? ¿Qué fue el que quedó en la pantalla? ¿Cómo?
No, nada. Por eso fue que se trajo un japonés para esta charla, para ponerlo a pelear. Exactamente. A ver qué la encuentro acá. Ya lo encontré. Ah, esa película sí. Bueno, Se puso no, negra la pantalla. Salió un momento y desapareció. Ahí sí. Ah, otra vez negro. reproduces. Así. Qué raro. De pronto ponlo en pantalla reducida, Sensei, no ampliada. Si de pronto el problema es ese. ¿Qué importa que lo veamos pequeñito? Eso, así lo vemos. Lo que no tenemos es audio, pero... Pero quiero comentar que esa película que está mostrando no es auténtica. La forma de casco, forma de samurái, forma de maquillaje, todo, no es auténtica. Eso ya modificaron en Estados Unidos. Pues, quien producción de la película como tal, para que se tenga en cuenta. Más auténtica dentro de película que muestra es El Último Samurái. Ese protagonista principal no es japonés, pero sí, eso muestra muy bien como forma, sí. Sensei, se activa el micrófono, creo que podemos escuchar. Juan, tu micrófono activa. Si abre el micrófono, creo que podemos escuchar. No, porque la... Tampoco. Ah, Bueno, dejémoslo, simplemente quiero Como mostrarles fondo, no importa. Sí, vuelvo. como una recreación de lo siguiente. Pues es una escena de un evento de competencia, por así decirlo, ¿cierto? Y ahí ven, ese es el shogun y están los dos daimios que pues Sí. supuestamente tienen a los dos mejores samuráis que van a combatir. Ahí dicen que es un combate, pero la figura es un duelo, pues, ¿cierto? Es una recreación de un duelo con un montón de modificaciones que pues, Kaneko-san nos hará saber ahorita. Sí, pero está muy pausado. Yo creo que es mejor el que pongas el video que tenías ahorita y lo vemos chiquitico. Ahí viene, a ver si lo colocamos pequeñito, más fácil. Sensei, debe optimizar el video. Bueno, vamos a colocar así. Ah, déjalo así. Porque realmente es muy poquito tiempo. Sí, igual Entonces, es así. ¿qué va a suceder ahí? Como ambos tienen que luchar pues, por ese honor, que es como lo más importante ahí sucede algo especial para esa cultura o para esa época de estos samuráis. Y es que, primero, el shogun es la máxima autoridad, y tanto que todos los samuráis tienen que hacerle caso. Y es el que determina quién tiene la vida o quién no. De hecho, la vida le pertenecía a él, ¿sí? De toda la gente. Y ahí, pues, sucede que se dan cuenta que el que iba a pelear no era el que iba a pelear. Y no solamente eso, es un esclavo. Entonces, ni siquiera es digno de ponerse ningún entrenamiento, de ponerse ningún traje, ni de tomar ningún arma. Entonces, eso significa inmediatamente un deshonor. Y ese deshonor, pues, no hay otra forma de resolverlo sino con la vida propia. Entonces, ahí lo que sucede, pues, al meterse novela. esta chica, sí, la novela, ahí sí ya es otro tema distinto. Si le tocaba al daimio dar su vida, le tocaba, porque era el honor o del samurái o del daimio. Y pues básicamente eso es lo que sucede en esto. O sea, simplemente es como para más o menos como recrearles cómo era Sí, ese tema del honor tan importante. El tema con esta película 47 Ronin es que pues quieren representar una historia muy tradicional de la cultura de Japón, digamos que la tradición oral, tanto así que
pues hay un lugar en Japón donde se dice están las tumbas de los 47 Ronin, pues, pero digamos que todo eso se habla es más como desde las leyendas, no es tan, no hay un fundamento histórico real de la existencia de estos 47 Ronin, pero hace parte del argot popular, y la película se basa es precisamente en ese pasar, en ese voz a voz de historias y leyendas y cosas tan fantásticas, pues como relacionadas con el tema del samurái. Precisamente un caso que sí está documentado, que sí es real y que está, digamos que soportado en el asunto del honor, en la participación de un extranjero como samurái en una corte propia, Sí. estamos hablando de la época de Oda Nobunaga, y precisamente hoy hice una publicación de eso. Yasuke, el samurái afro, el negro, fue el primer, digamos, extranjero nombrado a título, con título de samurái en una época donde era imposible que un extranjero fuera samurái. Y digamos que él se ganó a pulso ese reconocimiento, eso fue en el 1500, se lo ganó a pulso básicamente por 3 cosas, que es lo más sorprendente, ni siquiera porque fuera buen guerrero, sino por otras 3 cosas que son aún más trascendentales, que son más importantes en el asunto del samurái. Y es, dominaba el idioma, dominaba las artes y dominaba la conversación. O sea, era capaz de sostener, aunque era un esclavo negro, era capaz de sostener una conversación con el shogun, era capaz de hablarle de arte, era capaz de hablarle de poesía, era capaz de compartir con él momentos muy diferentes a solamente los momentos de la guerra, los momentos del entrenamiento, los momentos de las artes marciales. Y otra cosa fue que en este momento a Nobunaga le causó tanta impresión conocer a este hombre, porque era un negro de Mozambique de más de 1,80 de estatura. Cuando llega ante Nobunaga, él inmediatamente ordena que le quiten la camisa y que lo rocen, lo froten para ver si fue que lo pintaron con carbón, porque él decía, ¿cómo es posible que sea tan negro? Es que no, es muy raro que venga una persona así de negra a estas tierras. Pues a él le causó tanta impresión y más impresión le provocó que él le hablara en japonés, que se considera el único, el primer verdadero samurái extranjero aceptado tradicionalmente en la historia de Japón. Bueno, ¿Puedo agregar un poquito? claro, por supuesto. Bueno, está mostrando hasta como llegando la época de Edo, ¿cierto? Edo de japonés, ¿cierto? Entonces, Sí. bueno, quiero agregar, antes de Edo, entonces Japón no solo un país, unido de varios países. ¿Quién es la representante del país? Ese shogun, los shogunes. Ya. Entonces, ese tan chiquito, pero hay un montón de países, entonces, y comenzó a conflictos para ganar un territorio de uno a otro. Entonces, si ya llegó época, antes de Edo, había una época de guerra. Ese se llama, ¿cómo es? Perdón, sí, época de guerra. Entonces, todo lo que está peleando es como país, entre país y país, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y Kamakura. época Kamakura, sí, después de Kamakura. Después de Kamakura, para entrar a Edo, entonces había una época de guerra, ¿cierto? Y Ya. ellos que quieren ganar esto para ganar campesinos. Porque en Japón, o sea, hasta Edo, hay una palabra, si no kosho. Es 4 categorías de personas. Si es bushi, o sea, Bushi. samuráis, ¿cierto? No, ese de nouka, o sea, de campesinos. El agricultor. El agricultor. Agricultor. Y ko, ese de industrialización. Y O ahí, sea, ahí estaban los artesanos. O sea, eran 4 cortes, industria, militares. como carpinteros, Ajá. sí, de todo para industria. Y último, sho, ese de shobai, es que quiere decir comerciantes. El comerciante. Eran las 4 clases Sí. principales. Entonces, ¿por Militares. qué? Exacto, ¿por qué? Porque la samurai, y uno de ustedes creen que sí, es un como guerrero o como armada, ¿cierto? Sí, pero la verdadera ellos son políticos. Manejar país como parte de política. Ellos son políticos.
como aquí de presidente, tal fulano. Kaneko-san, de pronto para qué, porque veo también en el chat que los chicos están haciendo como unas preguntas relacionadas. A ver, Sí. cuando estamos hablando de esta parte histórica de Japón, Japón está organizada por feudos, o sea, estamos hablando de la época feudal de Japón. Por lo tanto, estos feudos estaban administrados por señores feudales. Estos señores feudales eran los shogunes, los que lideraban tierras. Sí. Entonces, los shogunes eran señores feudales. Ellos Sí. administraban tierras, tenían a su Exacto. nombre un territorio, y en ese Ajá. territorio tenían artesanos, campesinos, Sí. agricultores, comerciantes, y todos rendían un tributo. Sí. Y existía la figura de emperador. Siempre ha Ajá. existido la figura de emperador. Sí. Emperador, hasta como Heian está como la principal, o sea, la cabeza del país. Pero con el crecimiento de Samurai, como ya, o sea, separando el país, entonces ellos dejaron para afuera, para que no toquen la política, de política, pues manejo del país, sino shogunes y quieren manejar esto, entonces, y dejaron así. Y el emperador se convierte simplemente en una figura espiritual y un líder de valor emocional para los japoneses, que simplemente los motiva a ellos a tener una razón para vivir, pero respetando las normas y las condiciones que ponían los shogunes. Sí, de emperadores importantes, perdón, ¿quién me está pintando? No, entra gente, entonces por eso. De emperador, ese Dios. Ese Dios, ahora ya humano, pero ese Dios. Entonces ya shogunes aprovechando como, mire, ese respete a Dios. Entonces, y ya para mirarlo, organizar todo público suyo, para mirarlo en una dirección. Entonces aprovechaba tenerlo emperador, obviamente. Pero estaba dejando así como para que no toquen las políticas. ¿Cierto? Ese más fuerte fue la época Edo. Época Edo, Shogun Tokunaga, o sea, familia de Tokunaga. Y entonces y ya dejaba emperador a Kyoto y ya ellos, ya Edo, en Tokio ahora, ¿cierto? Y manejaba y todo esto. Y demás, ¿por qué importancia de campesinos, o sea, agricultores? Japón hasta Edo, la forma de mirarlo como digo, las fuerzas económicas de estos dos sectores, y utilizaba una unidad, se llama kok, que quiere decir ese burto de arroz. ¿Cuánto burto de arroz tiene? Es el que está mostrando la fuerza económica de cada sector. Ese es tabala, eso sí, se llama tabala. A mayor cantidad de producción de arroz, era más como quien dice el poder adquisitivo que tenían. Muy parecido en simultáneo en Occidente, lo que pasaba algo similar, pero con la sal. Entonces, no moneda, en Japón, hasta Edo, sí, no moneda, sino cantidad de arroz, y arroz que como compite a moneda. Esa época, ¿cierto? Entonces sí, ya utilizaba eso. Ya cada burto de 60 kilos, campesinos cargando y ya llevando y todo. ¿Y por qué? Porque arroz conserva con tiempo comestible. Entonces, para asegurar donde el lugar como área de su país, ¿cierto? Que tenerlo unos alimentos para asegurar sus poblaciones. Pues ya, bien interesante. Bueno, continuamos por acá. Bueno, vamos entonces aquí se nos mete un poquitico el tema del Bushido. Voy a pasar por encima, porque hablar del Bushido es, dicho, quedarnos otras 3 horas aquí. Eso es pura filosofía. Sí, eso es pura filosofía. Entonces, el Bushido tiene o es alimentado básicamente de 3 líneas, ¿cierto? El budismo, el sintoísmo y el confucianismo. Del budismo toma la firmeza del carácter espiritual y la aceptación de la muerte. O sea, quien estuviera bajo las leyes del Bushido, porque era un código de guerrero, tenía que aceptar que se podía morir o acostarse y no saber si se iba a levantar, ¿cierto? Bueno. Del sintoísmo, esa fuerza o ese nacionalismo, pero también regionalismo. Y cuando hablamos de regionalismo es de su clan, de su territorio pequeño.
Entonces, ese nacionalismo era muy importante y venía de ese sintoísmo. Y el confucianismo, pues ellos son un poco más intelectuales, traen más lo que tiene que ver con el arte y la literatura, pues lo que yo pude aprender por esos lados y pues de lo que pude aprender es que para Japón el tema intelectual no es como para Occidente que está en usted ser especialista, magíster o doctor. No, el tema intelectual está en el tema artístico. O sea, usted sabe el ikebana, sabe el origami, sabe el kirigami, se me olvida siempre, me olvida, algún día lo voy a aprender, este arte de la carpintería que es ensamblando las cosas, no es con puntillas, sino de ensamble. Bueno, algún día me acordaré de. Esa era realmente la parte intelectual. Y trae del confucianismo las 5 relaciones fundamentales. Y esas 5 relaciones fundamentales son estas. La relación entre soberano y súbdito, que está basado en la obediencia. Las relaciones de padres e hijos, que está basado en un comportamiento filial. Está la relación entre marido y mujer, que debe ser armónica, entre hermano mayor y hermano menor, que es de afecto, y la que de entre amigos, que es de autenticidad. Esos son como los fundamentos, digamos, generales o filosóficos, si se quiere, de ese Bushido. Sensei, ¿Sí? qué pena, ¿cuál era la de los padres? Filial. Un comportamiento filial. Bueno, y tiene 7 valores fundamentales, que son la justicia, la cortesía, el coraje, el honor, la nobleza o la benevolencia. Yo lo trato más bien como nobleza que otra cosa, la honestidad y la lealtad. Creo que nos falta uno. ¿Cuál será? Justicia, respeto, coraje, honor, benevolencia, honestidad, lealtad, porque originalmente siempre se mencionan 8. ¿Sí? Justicia, rectitud, coraje, benevolencia, compasión, cortesía. Eso es lo que tiene usted más. Lealtad, honor, autocontrol. Creo que era ese, Koki, autocontrol. Oiga, usted tiene una versión mejorada. Bueno, aquí vamos Sí. a apuntar. Bueno, también yo quiero agregar una cosa. Y faltan 3. Y faltarían otros 3 porque hay 3 en otras versiones. El afecto, la honestidad, la pureza y la belleza. Yo quiero agregar una cosa. Hablando de Bushido, ¿cierto? Camino. Do escribe la letra de carrera, Michi como camino, ¿cierto? ¿Sí? Hasta como mitad de Edo no había Bushido, sino Bujutsu. Solo técnica. Bujutsu. Judo, Jujutsu. Karate ese ya es como venía de China, entonces y ya nació después de, creo que era Edo, ¿cierto? Sí. En Okinawa. Sí, después, sí. Después, sí. Y era Okinawa T, solamente. Kendo, ese es lo que hay, pero esa época dice Kenjutsu. Kenjutsu. Bujutsu, Kenjutsu. O sea, no importa como parte espiritual, sino solamente técnica. Y ya como Edo estableció mucho esa época, Edo como 460 años, algo como seguía, ¿cierto? Entonces con la familia de Tokunaga estaba organizado muy bien en la época de ese Japón. Entonces, y ya comenzó a nacer algo como más espiritual. Por eso nació como Bushido, karate, judo, kendo, así es la cosa. Y hay un asunto también con el tema del Bushido como código. Realmente, pues nos han vendido la idea en Occidente de que es un código, pero realmente el Bushido no está escrito, no se firma, no es un contrato, no hay unas condiciones. O sea, el Bushido realmente es un conjunto de enseñanzas, de comportamientos sociales, armónicos, que permiten o sea, al pasarlos de voz a voz, de persona en persona, de pueblo en pueblo, de maestro a aprendiz, lo que hace es generar eso se le llama educación para el colectivo. O sea, exacto. Precisamente el Bushido enseñas a trabajar en equipo. Eso. Antes de eso, la época de Edo, ¿cuántas personas que tenía lectura? Casi no tenía ni escribir ni leer. Hay un valor algo muy importante también en el tema, en lo que acabas de mencionar, Kaneko, y es que Japón es de los pocos países que históricamente
y aún estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, Sí. ha sido de los pocos países que en la historia ha aceptado a la mujer como escritora y como artista. Ujú. Mientras que en la misma época, en otros lugares del mundo, la mujer simplemente era la sirvienta de su marido, la persona que respondía por el Exactamente. hogar. Curiosamente, en la cultura japonesa, la primera novela, conocida como novela en la historia del mundo, incluso en la historia de Sí, Japón, fue sí. escrita por una mujer. O sea, se le permitía, o sea, era viable para las mujeres hacer Ujú. parte de la construcción de todo esto que estamos hablando, de todos estos conocimientos y estos códigos que se pasaban de generación en generación a través de historias. Ujú. Sí, pero también sí, la separación de mujer-hombre también fue muy fuerte, muy fuerte. Hasta como inicio de Showa, Ujú. como hasta Segunda Guerra Mundial, de verdad. Mm. Para los que quieran de pronto leer una Biblia, vean, la primera novela de la historia. Bien interesante, bien interesante. Se llama La Bueno, novela de Genji. bueno, y en este Bushido, entonces teníamos que pues, la falta más grave es el deshonor, y Mm, ese deshonor solamente, digamos que podría restaurarse con el seppuku. mm. Entonces, quiero de pronto. Para morirse de uno, Exactamente. cortar la barriga de sí Entonces, mismo. les comparto un Ah, poquitico, no conozco eso. de esa, pues un Mm. poquitico, una recreación, por así decirlo, de ese seppuku. No, pero ese hecho muy exagerado de esa imagen, ¿no? No Muy es exagerado, Muy muy Hollywood, muy exagerado, Hollywood. para que tengan la cuenta. demasiado bonito. Sí. Bueno, básicamente consistía en que cada uno de los que está ahí estaba bien equipado con una daga, bien afiladita, su respectivo pincel y su papel. En ese papel, pues hacía una última carta para su ser querido, el que sea, el que eligiera, y después de haberla firmado, la guarda en el sobrecito y empieza pues a suicidarse. Normalmente, pues de lo que yo he leído, es que en el momento en que empieza a suicidarse, que es la ejecución propia del harakiri, entonces está al lado un asistente que hace que para que esa persona que se está suicidando voluntariamente, entre comillas, salvando el honor de él y de su familia, no sufra mucho, pues le ponen un asistente, y el asistente lo que hace es que con un katana lo decapita. Sí, para cortar cuello. Exactamente, lo decapita. Entonces es como, pues, Hay un asunto también con el tema del deshonor, y otra forma de pagarlo era precisamente el exilio, que era aún más, o sea, era más doloroso en el alma del Bushi, del guerrero, ser exiliado. Ahí fue donde surgió este término de Ronin, o sea, porque ya no tenían a quién servir, le bloqueaban, digamos, que ese beneficio de tener a quién servir, lo mandaban lejos, y eso, mejor dicho, era muy doloroso emocionalmente para ellos. bueno, entonces seguimos con esta Ujú. presentacióncita acá. Yo paro esto. Bien. Bueno, pues es un club de lectura, entonces leamos, ¿cierto que sí? Voy a leerles un pedacito de este extracto respecto al tema de los samuráis que me pareció bastante interesante. La cultura y las armas son como las dos alas de un pájaro. Es imposible volar con una sola. Si tienes cultura sin armas, la gente no te tendrá el respeto que otorga el temor. Si tienes armas sin cultura, la gente reaccionará condicionada únicamente por el miedo. Así pues, cuando se unen la cultura y la práctica de las armas, cuando se demuestran generosidad y autoridad, la gente será amistosa, pero también respetuosa y obediente. De ese modo se expresaba un samurái del siglo XVIII.
Estas palabras nos ayudan a entender plenamente cómo el samurái no debía ser solo un rudo guerrero hábil en las artes marciales, sino también una persona con una preparación cultural que le permitiese sostener enfrentamientos tanto en el plano dialéctico y político como en el militar. No faltan ejemplos. Hubo poetas, escritores, pintores y científicos que, sin abandonar del todo la práctica de las armas, brillaron especialmente por su producción artística o científica. Uno de ellos fue Kaibara Eiken, filósofo neoconfuciano y botánico, que vivió durante el primer periodo Tokugawa, 1603, este periodo 1603 a 1867, y expuso la doctrina de Confucio en un lenguaje sencillo, que pudiesen comprender los japoneses de todas las clases. Fue el primero en aplicar la ética confuciana también a las clases inferiores del país, a las mujeres y a los niños. Educado originalmente como médico, dejó la profesión en 1657 para estudiar el pensamiento del gran filósofo neoconfuciano chino Zhu Xi. Además, Kaibara Eiken es considerado el padre de la botánica en Japón. En este aspecto, su obra principal fue Yamato Onzo, Hierbas Medicinales de Japón, que atrajo la atención de muchos occidentales, por lo que en su país es comparado con el gran botánico inglés Charles Darwin. Otro ejemplo lo encontramos Chikamatsu Monzaemon, uno de los más importantes autores teatrales japoneses. Compuso 120 obras de teatro. Bueno, continuemos entonces, porque nos quedamos en el Edo todavía. Sensei, Sí. ¿habría alguna forma como de que nos mandaras ese fragmento? Pues sobre todo el primero, lo de la guerra sin cultura. Pues Sí, para sí, tener el esquema. sí, hay una estudiante delegada para hacer cierto escáner, entonces ella se nos va a comprometer con ese detallito. Sensei, ¿podrías mostrar otra vez, por favor, el libro que no lo vi bien ahorita? Enseguidita, vamos a continuar enseguidita, ¿listo? Bien, Comodoro Matthew Calvert Perry, yo creo que es un nombre que no le gusta mucho a los japoneses. Comodoro Perry. Comodoro, a ver, Comodoro es un rango militar de la Armada que se describe como aquel comandante de 3 o más navíos. Esto a través del tiempo de las armadas fue evolucionando y pues en colombiano equivale a capitán de navío. Eso en términos del ejército estaría más o menos como nivel de coronel, antes de vicealmirante. No sé si conocen muy bien el tema de los rangos, pero era pues no era el más alto de los militares pues de la Armada. Él inició un recorrido no muy agradable por Japón en 1853. Esta época, Tokugawa también se caracterizó porque fue muy cerrada, encerró mucho a Japón. Consideraban que cualquier cosa que viniera del exterior los perjudicaba en el tema ideológico, en el tema comercial, en todo, y que querían invadirlos. Ahí y se pues fortaleció el nacionalismo. Sakuk. Esa época se llama Sakuk. Exactamente. Y solamente un punto de Japón del sur, dice la Kyushu, Nagasaki, estaba abiertos para poder entrar a extranjeros. Pero Todo el continente. Sí, pero principalmente donde venía es de Portugal. Portugués. Portugal, sí, Portugal. Entonces, pues sí tenían razón. Finalmente, por allá el 13 de febrero de 1854, tan raro que esta gente obliga a la gente a firmar TLC, pues entonces los obligaron a firmar un TLC y empezó ahí, pues lo que yo entiendo es unas especies de revolución, fue entre 1854 y 1867, hubo unas revoluciones duras, muy fuertes, porque entonces ya no es el ejército, digamos, no está... Los samuráis son cambiados por un ejército imperial al mejor estilo occidental, no un ejército nacional como el nuestro. Y los clanes más importantes, que eran el Satsuma, el Chosu, el Isen y el Tosa, pues se declararon una rebelión. Declararon rebelión, pidieron que otra vez la autoridad la ejerciera el emperador.
pero pues esto no fue posible. Ellos perdieron una batalla muy fuerte en Kioto en 1867 y los daimios en 1868 cedieron todo al emperador y en ese instante empieza pues es la última época de los samuráis, ahí ya no queda nadie y empieza el periodo llamado Restauración Meiji, que encontré, y me corrige por favor Kaneko-san, que dice que es el periodo de la iluminación, pero Sí. yo no sé cuál iluminación, porque pues ahí fueron básicamente invadidos, a mi juicio pues de lo poquito que he leído, prácticamente invadidos, porque con la Lo que mercancía Lo que pasa entraron es que ahí empezó ideas un nuevas. asunto, ahí empezó un asunto en la historia de Japón y es que el emperador en ese momento tenía, digamos que la capacidad de aceptar lo nuevo, de tomar conocimientos de afuera y él, digamos que tuvo esa iluminación para determinar qué era eso que venía de afuera que podían aprovechar al interior de Japón para hacerlos mejor como nación. Lo que pasa es Aunque que fueran obligados. sí, no, lo que pasa es que terminación de época de samurái, ese Edo, era Edo y cambia a la Meiji, con quien comenzó esa visita de los estadounidenses. Porque los estadounidenses estaban acercando a Japón y se llama Kurofune, o sea, barco negro, dice. En esa época, pues, con barco de vaporizados, funciona vapor, pero acerca a Japón y con arma y está casi obligando para abrir a Japón ya como celado de relaciones internacionales, sino abrirlo para poder llegar a ellos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses estaban saliendo capturando alimenticio, perdón, capturando ballenas, los Estados Unidos, capturando ballenas, ¿para qué? Para sacar aceites para lámpara y botaba toda carne. O sea, todos dicen en japonés que por qué cazan ballena, que acabando ballena, pero si quién comenzó la naturaleza, de verdad, históricamente, pues quién comenzó a acabar recursos ballena, pues estadounidenses, gringos. Y entonces ya ellos, y ya saliendo a Océano Pacífico, desde California, Océano Pacífico saliendo para afuera, entonces encontró a Hawái, conquistaron como territorio suyo, Hawái, ¿cierto? Y también acabaron allá, entonces, ¿dónde fueron? Hasta acercando a Japón. Entonces, están solicitando a Japón que abre para pegarle sus barcos para suministros, tanto combustible, o sea, esa época combustible como de leña y todo esto, y de agua y comida, para poder cazar ballena acerca de Japón. Eso. Sí. No hay mucho como oficialmente mostrando esa cosa, pero sí, hasta yo he escuchado la historia de eso güey. Entonces, estos barcos que acercaron a Japón, entonces obligaron para que abre, ¿cierto? Japón estaba de samurái, que no quiere, pero ya como pasando más de casi 5 siglos de Tokunaga, entonces ya hay unos como revolucionantes, y no, así hay que aprovechar esa visita para abrir el país, porque aquí seguimos, ya país se va a caer. Entonces comenzó ese punto de la revolución de país y de tanto samurái como o sea, dos partes japonesas, uno que se quiere abrir y uno que quiere sostener. Entonces ya finalmente, y tanto el emperador como shogun también mirando estos que no, la verdad sí, todo lógica, aquí adelante siguiendo y no podemos desarrollar más, podemos avanzar más, entonces abrió país, entonces comenzó el Meiji, así fue. Yo creo, y me disculpa pues que lo interrumpa, Sí. Kaneko-san, me sorprendió mucho en Tokio que hay barrios absolutamente tradicionales japoneses, sí. pero otros completamente occidentalizados. O sea, usted puede tomar la foto de un barrio y está en Nueva York y de otro está en el Japón feudal. Esa es la cultura japonesa. Viene de cultura japonesa porque algo nuevo se aceptan,
pero también quiere sostener tradicional. Hay muchos esto. Hay muchos esto. Ahora coronavirus, que Japón, ¿por qué no están contagiados mucho y menos muerte? Porque nadie comúnmente saludarlo con mano no hace. Ni va a Nadie, pasar tampoco, ¿cierto? nadie, Sí, nadie. agachando la cabeza y respetando, o sea, como ese respeto, de forma de respeto, saludo, ¿dónde venía? Es de Bushido, es de Samurai. Eso es lo que tenemos. Pero pues a mí personalmente me parece muy lindo que pues quieran abrirse y que adapten pues cosas diferentes, pero que Sí, sostengan su tradición de sí. alguna y otra manera, porque realmente el problema con muchas culturas occidentales es que perdieron toda su cultura y su historia Sí. en este proceso de occidentalización. Y yo creo que es una de las cosas que Japón no ha dejado Ajá. que pasen y por eso se mantiene como tan firme, no solo Sí. pues en cultura, sino en economía, en educación, en todo, porque pues uno se da cuenta. Sin embargo, María Clara, hay un asunto que está cambiando con las generaciones actuales, porque muchas de esas tradiciones de las que nos habla Kaneko generalmente son tradiciones que conservan aún ahora personas de la generación de Kaneko, personas que en este momento son papás o abuelos. La mayoría de los que son jóvenes están pensando muy a la forma en la que piensan o pensamos los más jóvenes en este lado del mundo. Entonces muchos de estos jóvenes japoneses ya quieren es salir de su país, conocer el mundo, se sienten presos de su propia cultura, se sienten obligados a sostener una tradición que no es la que los hace felices, ven, digamos, la libertad de lo que se encuentran con el mundo exterior y con otros países, lo comparan con ese culto a las reglas, porque para Japón hay un culto a las reglas. Entonces, lo comparan la libertad del mundo exterior con el encierro que produce el culto a las reglas en su país, y eso genera en ellos un choque cultural tan grande que muchos de ellos deciden: mejor me quedo afuera y disfruto de esta libertad que tener que regresar a darme cuenta que soy esclavo de mi nación, ¿cierto? Entonces hay asuntos que también son generacionales. Muchas de estas cosas bellas de las artes, de la cultura, el código del Bushido y todo esto que estamos mencionando, en pocas generaciones se va a perder. O sea, Realmente, o sea, si las cosas siguen como van, se va a perder. esa cultura creo que venía hablando de Bushido, do, o sea, Budo, Karate Do, Judo, Kendo, todo esto es como actividad deportiva, pues como ya ahora deportiva, ¿sí? Diferente, pero siempre tiene un espíritu, ese juntos, algo como central, o sea, de enseñar de corazón a corazón. Eso es lo que ya como resultó sostener tradición, y ahora ya usted teniendo tradición, pero agregue encima la cosa nueva, obvio, pues mejorarlo, hay que mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos aquí con esta partecita. Bueno, entonces ahí pues termina esta época de estos samuráis, hasta ahí llegaron. Cuando empieza esta restauración Meiji ya cambia todo. Vamos a hablar ahora del autor de Miyamoto Musashi, que fue pues, uno de los más importantes samuráis que tuvo pues, la historia de Japón. A ver, permítame. Ahora aquí una pantalla que está molestando. Bien, él nace en lo que hoy se conoce como Okayama, al interior del clan Arima de Kyushu. Su madre fallece a la edad de los 6 años. Él se queda pues con su padre, pero su padre lo abandona. El padre de él también era un guerrero y lo deja al cuidado del tío materno. El tío materno le enseñó pues todo este tema de las armas, y el muchachito fue creciendo, se empeliculó con el tema, se enamoró de eso, y algún día llegó un samurái Arima Ikei a su ciudad. Y pues en esa época los samuráis retaban, bueno, ¿con quién hay que pelear?
y se le paró este Miyamoto Musashi, que todavía con 13 añitos y como decimos en Antioquia, lo pasó para el papayo. Entonces, y no solamente eso, le ganó utilizando un bokken frente a un sable. Entonces, eso pues para ellos fue una proeza muy grande. El muchacho a los 2 años arrancó para el monte, se fue, y pues al irse se convertía en Ronin, era alguien que casi que se autoexilió. Estuvo en una batalla, pero tristemente la perdió. En esa época había batallas entre clanes por territorios. La perdió, sobrevivió a esa batalla y cuando se escapó duró un tiempo como ermitaño por bosques andando hasta que llegó a Kioto, que Kioto era la capital de Japón en esa época, no Tokio, sino Kioto. Y pues ganó diferentes duelos. Una característica de él es que hacía enojar a la gente para desestabilizarla mentalmente y a partir de esa desestabilización, entonces él estando tranquilo les ganaba. Esa era como una de las tácticas que siempre utilizaba Miyamoto Musashi. Era más bien gruñón, pues dicen las malas lenguas que era hasta cochino, pues no sé, es lo que dice en el libro, no es porque uno quiera hablar mal de la gente ni nada, pero Es eso mi dice. histórico. Sí. Nunca tuvo esposa, pues yo no sé quién se le arrimaba. Y 3 hijos, adoptó 3 hijos. También les enseñó el arte de la guerra también. En 1621 fundó su propia escuela de samuráis, llamada Nitenichi Ryu, y muere el 13 de junio de 1645, un poquito antes de terminar de escribir el libro Los 5 anillos. Aquí hay un error en la redacción, pero murió antes, un poquitico antes de terminar de escribir este libro. Y Murió 2 2 semanas años antes. después. O sea, él terminó el libro en el 43 y murió en el 45. Sí. Sí, señor. Bueno, está bien, entonces hagamos esa corrección ahí. Y antes de morir también escribió otra obra, que me queda de tarea recordárselas cuál es la otra obra que escribió. Bien, entonces de este texto, ya propiamente del club de lectura, de este tema del día de hoy, entonces les voy a leer una paginita de esta primera parte del libro, que es hace parte del manuscrito de la tierra, ¿cierto? Entonces dice así: de los 5 libros que componen esta obra sobre el Heijo, Kono Heijo no Sho Gokan ni Shiatsusuru Koto. Los 5 libros en los que se divide mi texto sobre el Heijo derivan de la subdivisión del mismo en 5 partes, tratadas por separado en cada uno de los apartados. Todos indican su contenido. Ya en el título, tierra, Shi, agua, Mitsu, fuego, Hi, viento, Kaseb, vacío, Ku. En el primero, manuscrito de la tierra, se expone genéricamente la vía del Heijo, así como las bases de la filosofía y el pensamiento de mi escuela. No se puede recorrer el camino del Heijo dedicándose a aprender solamente el arte de la espada. De hecho, hace falta llegar a conocer en profundidad todas las cosas, grandes o pequeñas, que existen. Eso es lo que hace el manuscrito de la tierra, como si trazase en el suelo una gran carretera recta frente a nosotros. En la segunda parte, manuscrito del agua, comparo el espíritu con este elemento. El agua tiene la capacidad de asumir la forma del recipiente que la contiene, o puede transformarse en un delicado arroyo o un mar tempestuoso. Si se estudian los principios de la esgrima de tal modo que se pueda derrotar a un adversario, seremos conscientes que podemos derrotar fácilmente a otros. Así, el Heijo de un comandante consiste en tomar decisiones importantes, basándose en mínimos detalles. De ahí el principio del Heijo. Conocida una cosa, se conocen 10.000 más. El tercer capítulo, manuscrito del fuego, hace alusión al enfrentamiento, ya sea grande o pequeño. Una característica fundamental del fuego es cambiar de improviso mediante la intervención de otros factores. En circunstancias en las cuales todo se vuelve decisivo,
La fuerza del Heijo radica en reaccionar con la práctica derivada de un entrenamiento constante. Es muy difícil ejecutar con celeridad una maniobra que implica a todo un ejército, tan complejo como prever las intenciones de un individuo, dado que su pensamiento puede variar velozmente. El cuarto libro es el manuscrito del viento, que no está estrechamente relacionado con mi escuela, sino con otras. El mejor modo de conocernos a nosotros mismos es conocer antes a los demás. Al emprender el viaje es fácil equivocarse de senda, por lo que nos esforzamos duramente en la práctica cotidiana. Pero nuestro espíritu está confuso. El cambio que creemos recorrer no es un cambio real. Por tanto, es necesario verificar de continuo que la práctica se ajusta a la realidad. De otro modo, la desviación más pequeña al inicio te dejará completamente del terreno. Esto es algo que debe estar grabado en tu corazón y no como enseñan otras escuelas, que lo importante es la práctica cotidiana. El último es el manuscrito del vacío y refleja el hecho de que en el Heijo no está el principio ni el fin. No hay secretos ocultos. Cuando uno llega a familiarizarse verdaderamente con el camino del Heijo, siente surgir de dentro una fuerza increíble, hasta el punto de que la acción será espontánea y estaremos en situación de enfrentarnos a cualquier adversario. Bueno, paso ahora a mostrarles o explicarles un poquito al respecto de esta última parte que nos convoca la noche de hoy. Bien, Gorin no Show. Tenemos acá entonces unos capítulos de los capítulos, no sé cómo llamarlos, pues yo soy matemático, los que saben de literatura pues sabrán hacer esa subdivisión. Dice el Heijo, vía de la casta de la guerra. Habla Musashi Miyamoto que hay 4 artes o 4 oficios, que es ser artesano, ser comerciante, ser campesino o ser guerrero. Que pocos eligen ser guerreros, pero que el que elija ser guerrero debe tener una aceptación de la muerte, pero sin deshonor. Tiene que tener un espíritu indomable y además una voluntad férrea, no solamente para ser guerrero, sino para aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Y el duelo es de la forma como se gana esa honra o ese honor, tanto para sí mismo como para el daimyo. Habla también de conocer el camino del Heijo. Cada persona que ejerce un oficio, pues tiene la obligación de saber todo de su oficio, las herramientas, el espacio, cómo se utilizan. Entonces él describe respecto a los demás otros oficios cómo de la misma manera pues lo debe conocer. Habla también, él hace una comparación bien interesante con un carpintero. Él dice que un carpintero cuando va a contratar, hablamos del carpintero, el que construye no solamente muebles, sino también las casas, porque las casas normalmente se construyen allá es en madera. Entonces él dice que si un carpintero sabe los gustos del señor que le quiere hacer la casa, sabe pues, si tiene plata para pagar una casa grande o pequeñita, sabe en dónde está ubicada la casa, entonces la intemperie, qué tipo de madera resiste esa intemperie, cuál no necesita para colocar arriba, en el centro, en la parte del techo, adentro, bueno, sabe todo eso. De esa misma manera, ese guerrero tiene la obligación de conocer todo al respecto de lo que le corresponda hacer en su oficio. Dice en la vía del Heijo que debe hacer 2 cosas. Comprender eso de la forma como él antes lo describió, pero no solamente dominarla. Y cuando ya se pueda dominar todo, no antes, puede ser jefe o líder pues de esto. ¿Por qué el nombre de la escuela? Entonces él dice que los samuráis tenían normalmente 2 sables, uno pequeño y uno largo, pero nunca utilizaban los 2 al mismo tiempo. Nunca usted veía a un samurái, era muy raro verlo con las 2 espadas en la mano.
¿Por qué? Porque no todas se utilizaban para lo mismo. El katana largo, espacios largos, distancias amplias, pero ese wakizaki corto, distancias cortas, más enfrentado con el otro. Su última opción, si de pronto no le sirvió el uso de la katana, entonces tenía que saber utilizar en qué momento pues esas armas. Entonces, por eso, una escuela de 2 espadas basado en que lo más importante era manejar esas 2 espadas correctamente. Bueno, ¿cómo explotar las armas? Es una traducción que de pronto yo pienso que es más bien cómo mejor aprovechar esas armas. Entonces él se centra pues ya en aspectos extremadamente técnicos, que cómo se para, que la guardia, qué espacio está, en qué circunstancias, etcétera, ¿cierto? Bueno, el ritmo. Para él el ritmo es muy importante. Él lo compara con el baile. Y el ritmo es como saber en el momento exacto en el que se puede atacar sin que uno tenga que sufrir mucho, pero teniendo el sentido del tiempo. Entonces el tiempo para él es una concepción distinta a la que nosotros tenemos de tiempo. El tiempo es el instante preciso en el que usted tiene la oportunidad de hacer las cosas. Pero también dice que eso no solamente es para el combate. Por ejemplo, los comerciantes, y habla pues de los 4 oficios, dice un comerciante tiene que saber cuándo invertir, pero cuándo parar de invertir e irse y hacer comercio en otra parte, porque ya sabe que ahí no va a tener más éxito. Un campesino tiene que saber cuándo ara la tierra, cuándo cosecha, porque no siempre va a haber cosecha y no siempre tiene elementos para poder pues sembrar, ¿cierto? Y también si no recoge a tiempo, pues se perdió lo que estaba haciendo. Entonces, esos tiempos los compara con los otros demás oficios. Habla de unos 9 principios fundamentales, son esos, pues no lo voy a leer por ejemplos prácticos, igual les puedo compartir con mucho gusto esta presentación. Pero si nos fijamos bien, mirando estos principios fundamentales, comparándolos con el Bushido y de pronto atendiendo a algunos del Sun Tzu chino, tienen muchas coincidencias. Tienen muchas coincidencias. Bueno, hay una síntesis que me parece importante. Esta sí me atrevo a leérselas, pues no es lo más pedagógico, pero sí me parece importante leérselas. Dice, al ser dominado el camino del Heijo, se tendrá superioridad psicológica que deriva de la disciplina, como superioridad física que deriva de un largo tiempo de adiestramiento, compuesto por repeticiones infinitas de pocos movimientos que forjan la maestría. Aquí es una cosa bien interesante. ¿Y por qué lo digo interesante? Porque es algo que pues en el dojo Budokan se hace mucho, y lo plantea sobre todo mucho el sensei Jairo Blanco, que es el fundador del dojo, es 2 técnicas, 3 técnicas, repetidas millones de veces, generan maestría, y eso aplica para todo. Imagínense que yo estaba una vez en un curso de cocina, y entonces el cocinero nos estaba enseñando a hacer un ceviche, entonces era la diferencia entre el ceviche peruano y el ceviche japonés. Eso es Y mío. entonces ese profesor de cocina agarró un cuchillo, tiene un set de cuchillos que yo lo envidio, pero un set, mejor dicho, lo envidio mucho, y sacó el cuchillo y tenía un salmón grande ahí al frente, delicioso. Lo repetí 3 veces y no se dio cuenta, pero bueno. Y entonces, cuando separó la piel del cuero, que él decía que eso era como, la piel era como el chicharrón, la garra del chicharrón, eso decía él, ¿cierto? Entonces la separó del cuero, y una señora, me acuerdo, me dice una señora, pero no, usted no le quedó, o sea, ahí le tuvo que haber quedado un pedacito de piel pegada a la carne, y el profesor le decía, no, eso está bien separado, no se preocupe, señor, no, yo no le creo, así le decía a la señora, porque es que me acuerdo. Y entonces el señor dijo, no, pues tranquila, venga, yo le muestro. Y levantó ese pedazo de salmón, pero un salmón por ahí de por ahí unas 10 libras en una sola mano, taqui, absolutamente rosado. Y levantó el cuero y era completamente gris, eso para tomarle una foto. Entonces la señora le dijo, ¿y usted cómo hace eso? Y él le repitió, pues hay que hacerlo 1000 veces, y a la 1001 puede empezar a hacerlo bien. A mí,
a mí no se me olvida esa experiencia, pero jamás. Oiga, Caneco, lo rico que es ese salmón en chicharrón, pero tostadito, con la Ah, piel así, sí. ¿cierto? Sí. No, siempre. Ese profesor está aquí con ustedes, es Canecos. Yo soy cocinero también. Sí, no, siempre la cocina, bueno, sí, cultura como tal, así como girosos, cuchillos y todos, eso ya japonés y vienen como cultura de samurái de verdad. Cómo cuidar su cuchillo y cómo girar cada vez y cómo cortar todo. Y ya tiene técnica que pues me enseñaron y yo estoy mostrando y enseñando. Eso sí viene algo de como de Bushido de Samurai, de verdad. Bueno, y Hay algo de pronto para ajustar ahí, Sensei Cañón, sobre el tema de la repetición y la disciplina, Mm, y el tema del enfoque, que es algo en lo que fallamos creo que todos los occidentales, y es que todos queremos apuntar y disparar para todos lados, y no nos especializamos y no nos enfocamos en una cosa, sino que queremos saber todo, conocer todo, aprender de todo, ensayar de todo, y finalmente lo que hacemos es llenar y llenar y llenar la taza de un montón de cosas que se desbordan, pero cuando se desborda no tengo nada. Digamos que esa es la gran diferencia cultural entre mm, nosotros y los japoneses, que los japoneses siempre están buscando es el enfoque, la especialización, el si me gusta algo, si soy bueno para algo, me vuelvo experto en ese algo y no me voy a las ramas porque estaría invirtiendo mi tiempo en cosas inútiles. Y de eso sí, recuerdo mucho, hace 2 años, ¿se acuerda Kaneko-san? mm, Cuando acompañamos a la señora Sakihara en una ceremonia del té, sí, después de 10 años de trabajo de Ryuhikai, aprendiendo mucho de cultura y haciendo muchas mm, cosas de mm. cultura, la señora Sakihara me dijo, Víctor-san, ¿y cuándo te vas a especializar? Y yo, pero ¿a especializar en qué? Pues es que quieres saber muchas cosas de Japón, pero busca especializarte en algo de Japón que lo abarque todo. Mm, Y le pregunté, ¿y qué es eso de Japón que lo abarca todo? Y me dijo, si quieres conocer Japón de verdad, debes ser maestro de ceremonia del té, mm, porque en la ceremonia del té está todo Japón, todo. Está el bushido, está el arte, está la mm, arquitectura, mm, está la gastronomía, está la atención, el omotenashi, la hospitalidad, está todo. Eso fue hace 2 años. Y hace mm, 2 años entonces yo le preguntaba a ella, ¿y yo cómo voy a hacer para especializarme en ceremonia del té si estoy en Colombia? mm, Y me dijo, tienes 5 años para que primero aprendas por tu cuenta. Lee, busca, mira a otros maestros, investiga, pero lo más importante, practica. Si no practicas, mm, mm. no aprendes. Constantemente le preguntaba yo a ella, ¿y yo cómo voy a practicar si no tengo a quién imitar? Porque eso es algo que también nos han enseñado en el dojo, es cuando estoy en el dojo, el sensei me enseña el kata, me enseña el ejercicio, me enseña los movimientos, yo repito y ejecuto y repito y repito y repito, pues digamos que ahí se está pasando, se está heredando ese conocimiento y estoy viendo quién me lo enseña, pero curiosamente en el asunto de la ceremonia del té, eh, resulta que no hay una única escuela, no hay una única forma, no hay una única manera. Digamos que sí hay una única manera que resume todo, y esa única manera que resume todo es cómo conecto mi espíritu con el de mi invitado. Y la idea de practicar la ceremonia del té y de practicar y practicar y practicar es eso. Cuando me siento yo con una persona, le preparo el té, pero no es prepararle el té, es conectarme espiritualmente con esa persona y hacerlo sentir especial en ese momento cuando le entrego una taza de té. Mm, mm. Entonces, darse cuenta uno que para los japoneses es importante especializarse, enfocarse, aprender algo y ser el maestro en ese algo, yo creo que es la mejor enseñanza que podemos realmente obtener de ellos como cultura, porque nos han educado para disparar a todos lados y querer saber de todo. Y de ellos podemos aprender es eso, hey, encuentra tu ikigai, encuentra tu propósito, tu razón de ser y especialízate en esa razón de ser. Y vuélvete bueno en eso que te apasiona. muy, muy, muy importante. Bueno, y eh, entonces, pues les comparto estas dos preguntitas que podamos aquí como socializar
La primera es cómo se integraron esos samuráis a la estructura del gobierno civil en el periodo Muromachi, ¿sí? Como primera pregunta. Y la segunda es, siendo el feudalismo parte importante del sistema político oriental, la forma de pagar la legalidad, la lealtad de los samuráis a su señor era concediéndoles tierras. ¿Cómo se realizaba la ceremonia para esa entrega de ese bien? Entonces, la primera, ¿cómo se integraron esos samuráis a esa estructura del gobierno civil en ese periodo Muromachi? Yo me perdí. La pregunta es para nosotros, es para que la Pues debatamos. la que la podamos debatir, la podamos Ok. hacer, la podamos de pronto pensar. Muromachi. No. Bueno, yo creo que ahí tenemos que apuntar a lo siguiente. O sea, antes de llamarse samurái, simplemente eran un colectivo de guerreros, algo así como autodefensas, que lo que buscaban era proteger a las personas, a sus pueblos, a sus regiones, a sus territorios. Y al darse cuenta lo efectivos que eran, empezó la constitución de estos códigos y estos comandos y estas etiquetas y estas normas que los establecieron ya como ejército. Entonces yo diría que a ver, el Muromachi, que me estoy perdiendo con las fechas. Creo que yo no recuerdo bien de historia que yo aprendí, pero creo que esa época de Muromachi, entonces campesinos y Eran los que algo como defendían. cayó de la pobreza, ¿cierto? Entonces, y los gobernantes y quien que está organizando el país o de áreas, entonces campesinos y para enfrentar a ellos, entonces y ya cogieron la forma de algo como la sable y todo eso y para que poder aprenderla como Bushido, como Kendo, ¿cierto? Entonces empezó como formalizar samurái frente a En lo el, en Kendo. el, en el periodo Heian, que es del 794 al 1185, fue la Sí. creación de estas autodefensas. O sea, era donde los campesinos Ajá. se armaban, aprovechaban los conocimientos y la formación que tenían en artes marciales para defender sus tierras como tal. ¿De qué? De ataques invasores, de otros terratenientes, de otras personas que quisieran aprovecharse de sus tierras. Termina el Heian, arranca lo que se llama la Edad Media de Japón, que es precisamente el Kamakura y el Muromachi, entre el 1185 y el 1600, y ahí es donde se legaliza como tal la conformación de ejércitos y se les llama a estos ejércitos, donde empieza como a coger poder la sociedad samurái, ¿cierto? Pero precisamente entonces esta sociedad samurái lo que hace es rendir tributo a un señor feudal, lo que decís en la segunda pregunta. Entonces es listo, ya están organizados los campesinos, están organizados los guerreros, digamos que se evolucionó ese concepto de autodefensa a un concepto más de guerrero que defiende su tierra, pero su tierra realmente le pertenece a un señor feudal, a lo que hablábamos ahorita, un shogun. Entonces estas personas que se organizaron a manera de ejército para defender su territorio de posibles invasores, lo que hacen es empezar a rendir un tributo al shogun con la asignación de tierras. Esto con el fin de que el shogun expandiera aún más su dominio. Y el shogun de alguna forma lo que hacía era garantizar protección en lo económico. De alguna forma también es lo que hablábamos culturalmente y filosóficamente. El shogun garantiza bendición, por así decirlo. Era como el pertenecer a un feudo le daba muchos beneficios no solo a los campesinos, sino pues a los comerciantes, a los artesanos y obviamente a los guerreros. Entonces, de ahí es que se deriva la necesidad de empezar a agrupar tierras y que sea una persona quien lidere y administre el presupuesto de esas tierras, pero los samuráis seguían gobernando, digamos, su finca, su terruño, al servicio de este shogun. Es lo que de pronto recuerdo de lecturas que he hecho acerca de historia, pero es profunda. Hay mucho que leer. Yo en el libro, ¿me escuchan todos? No sé. Sí, sí. Encontré pues más o menos respuestas a la pregunta que formuló el sensei y pues en el periodo que se pregunta, los samuráis empezaron a adquirir control civil a medida de que agregaban más familias de señores menores a su jurisdicción. Entonces, entre más agregaban tierras, estos señores también les debían la lealtad
y empezaron también a ser importantes no solamente en esa configuración de la estructura militar, sino empezaron a ganar sobre el gobierno de las tierras como protectores también, así como entonces, pues lo que estabas diciendo tú ahora de que eran un tipo de autodefensa, no con la connotación que tenemos en Colombia en este momento, pero sí. Sí. Entonces, Pero, protegían el feudo, protegían la tierra. Dime. Xiomara, qué pena. Curiosamente, aún en la actualidad, en Japón se habla de una fuerza de autodefensa. O sea, digamos que el ejército, por así decirlo, el ejército de Japón es para sí mismo una fuerza de autodefensa. Y como tú dices, no tiene el contexto que tiene acá. Allá realmente ellos sí protegen al pueblo. Claro. Pues sí, los samuráis ya cuando ganaban tanto poder era que se les empezaba a llamar daimyos, pues ya como que ascendían en esa escala y tenían también su pues pequeña aristocracia de jefes militares que los ayudaban en ese proceso de estructura de pasar de ser jefes solo militares a ser jefes también civiles. Bueno, de pronto, complementando un poquitico, si quiero irme como al libro y quiero tomar también esta lecturita de estos dos párrafos que están acá al respecto. Bueno, en la sociedad japonesa del siglo XVI, los samuráis formaban una casta familiar al servicio de la alta nobleza, los daimios, señores, a los que estaban ligados por una lealtad absoluta. Cuando su señor entraba en conflicto con un daimio rival, estaban obligados a acudir a la guerra con su propio equipamiento, del que la coraza y la espada eran los elementos más importantes. En 1191, Minamoto no Yoritomo, el fundador del shogunato de Kamakura, dictó las reglas que regían para siempre la ética del samurái. Los samuráis deben poner la misma atención en el servicio a su señor que los sacerdotes ponen en servir a Buda. Al estar actualmente el país gobernado por el poder político y civil de los shogunes, todos sus súbditos y los familiares de estos deberán servir a sus superiores con devoción y estar dispuestos a sacrificar la propia vida en cualquier momento a cambio de los favores recibidos. Su vida ya no les pertenece a ellos. Han de estar preparados en cualquier circunstancia para derrotar al enemigo. El samurái debe asumir precauciones para no perder la vida inútilmente, aunque debe sacrificarla por el honor y la seguridad de su señor. Y aquí empieza de pronto la segunda parte de esa segunda pregunta que estaba ahí. Siendo el feudalismo parte importante del sistema político oriental, la forma de pagar la lealtad de los samuráis hacia su señor era concediéndoles tierras. ¿Cómo se realizaba la ceremonia para la entrega del bien? Bueno, la relación entre el samurái y su señor obligaba a ambas partes. A cambio del servicio y la fidelidad, el samurái era recompensado con tierra, shigoshi, shigyoshi, y como sucedía con los caballeros europeos, pasaba por una ceremonia de investidura centrada en un juramento escrito en un pincel empapado en sangre del samurái. La firma estaba representada con la huella ensangrentada del keppan de un dedo del samurái. A continuación, se prendía fuego al documento Kishomon ante el altar de las divinidades tutelares. El clan y las cenizas se volvían del clan y las cenizas se disolvían en un líquido que bebía el samurái. El vínculo era tan fuerte que cuando moría un daimio, algunos de sus samuráis se suicidaban para acompañarlo en el mundo de ultratumba. Este hábito hunshi estaba arraigado de tal modo que provocó tantas víctimas que fue vetado por una ley, aunque no desapareció por completo. La figura de samurái experimentó profundos cambios. Bueno, esta partecita ya la habíamos leído. Entonces, pues esa ceremonia de esa entrega, por así decirlo, de ese honor, se hacía de esa manera y era pagado pues esa lealtad con bienes o tierras que el daimio le daba a sus samuráis que pues entregaban todo lo suyo para ellos. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se refieren al altar de las divinidades tutelares del clan,
¿A qué se refiere o a qué se refieren? Donde se veneran los ancestros. Ahí hay un asunto relacionado perdón, el sintoísmo. O sea, cuando se habla de sinto, el sinto orienta a la veneración de la naturaleza y la veneración de los ancestros, la conexión filial con los ancestros. Entonces, generalmente lo que ocurre en muchas casas o en muchas familias japonesas es que se tiene un espacio de contemplación, un espacio de adoración. Por ejemplo, el espacio de contemplación es el tokonoma, donde normalmente se exhibe una pintura, una caligrafía, un ikebana, un bonsai, algo. Es un espacio para contemplar y admirar la naturaleza. Pero también hay un espacio para la veneración, donde hay más conexión con el budismo, que es donde se pone el incienso, se ponen objetos relacionados con los ancestros, los antepasados, las personas fallecidas, y se hace como una oración y o sea, es un asunto de conexión con las personas de la familia que ya no están. Entonces, de alguna forma, me imagino que cuando se refiere al altar de los ancestros, se irá como al asunto del budismo, pero cuando se refiere a la conexión con la naturaleza, entonces estaríamos hablando del tokonoma. Es que ahorita recuerdo que el sensei mencionó una palabra de algo que estaba en el dojo. Él mencionó la palabra en una de las primeras diapositivas. Shomen. El shomen es la parte O frontal, el la opuesta a la kamisa. puerta. O sea, está la puerta del dojo, el shomen es la parte que está opuesta a la entrada del dojo. Así es. Generalmente ahí es donde se muestran cuadros o imágenes o figuras representativas de alguien que inspira a quien está en el dojo. Me hago entender. Pero del mismo modo, en lugares específicos de algunas casas japonesas está el tokonoma para el arte, para la caligrafía, para las flores, para las plantas, que es como lo que me conecta con el Shinto, pero también está ese espacio budista para los ancestros, los abuelos, los tatarabuelos, los de atrás, la familia. ¿Cómo, Kaneko? Eso se llama Butsudan. Butsudan, exacto. Butsudan, sí. Pues, ya hablando de esa cosa de Víctor, pues como yo estaba escuchando todo pensando y es la verdad sí como causando mucho la religión japonesa de sintoísmo original. Es que el budismo ese venía como creo que era siglo III desde China y se ubicó en Japón, entonces sí, ya esa época de emperador aprovechó ese budismo para organizar a Japón, o sea, es una herramienta de política que entró formalmente, ¿cierto? Pero origen de la religión japonesa es sintoísmo. Sintoísmo, ¿qué quiere decir? Si tiene 888 dioses. 888 dioses. ¿Qué quiere decir? Que si todo lo que está en su alrededor son dioses, o sea, naturaleza, tienen que pensar cómo respetar eso. Así ya empezó la Bushido, de verdad. ¿Cómo respetarla? O sea, ¿cómo respetar? Hay un asunto con las filosofías japonesas, y es que desde el principio el sensei Cañón mencionó 3: Shinto, budismo y confucianismo. Sí. Y eso da origen a algo que en Japón se conoce como el sincretismo. El sincretismo es la habilidad de tomar los elementos indispensables de las 3, fusionarlos de alguna forma. Uno no altera a los otros, se complementan y dan origen a unas bases, a unos valores y a unos elementos culturales, filosóficos, religiosos, que dan, digamos, el norte a la construcción de la sociedad japonesa. No sé, Kaneko-san, como tú eres católico, no Yo hay... soy católico. Sí, tú eres católico, ¿cierto? Sí, yo soy católico. Pero en tu casa entonces no hay ese altar a los ancestros, no hay... Ah, no, es que ya esa parte mía, pues con personal, religión es hecho por humano. Ajá. Siempre tiene fallos. Sí. Siempre tiene equivocaciones. Imagínate, ese Europa, con el catolicismo, entonces sí, hubo una guerra fuerte. Mataron cuántas personas. Y Biblia dice que si matara personas, ninguno. ¿Cierto? Igual,
Sintoísmo como religión dice todos están vivir en bonito, conjuntos, tal, pero ya Samurai nació por sintoísmo, de verdad. O sea, eso por nuestro fallo de humanidad. Lo que quisiera como que preguntarte, Kaneko, y para que le contemos a los muchachos es, tú personalmente fuiste educado desde el catolicismo, pero aún Sí. así tus fundamentos como japonés tienen mucho del Shinto, del budismo, o sea, de También. todo lo que se enseña en Japón, ¿cierto? Sí, sí. Porque es parte fundamental de tu construcción personal. Es que, pues como concepto personal, religión es una herramienta hecha por humanos. La verdad tenemos que buscarla. Tenemos que buscarlo. O sea, ustedes son de Karate Do, ¿cierto? Es una herramienta para poder llegar, es la verdad. De buenas, donde tienen que llegar como humanidad. Una herramienta. Seguir a hacer es importante. Seguir a hacer es importante. Ah, no, ya me aburrí, qué pan, y no. Sino, no, aburrido, pero no, yo voy a seguir porque para allá hay otra cosa que puedo ver. Esa es la verdad. Como yo soy experto de pesca, de cocina también, desde 18, sí, no, prácticamente pues de mi papá comenzar a enseñar desde 12 años, cogiendo cuchillo, cortando y de pescar y muchas veces sí, yo me aburrí, no, ¿para qué tengo que estar con cocina? Cocinar es ese trabajo muy duro, muy duro. Pero yo pues me gustaba, pero seguía, pues me gusta, pero seguía. Y ahora ya volteé a mirar, que porque tan fácil estoy haciendo, como tan difícil fue. Sado, que está hablando de ceremonia de té, igual. Inicio y ya un tiempo cuando practicando llega que no, estoy aburrido porque tengo que hacer esto. Pero si pasa esto, entonces pum, y ya algún día, viene ver como bueno de ellos. Importante es continuar. Muy importante. Aquí están haciendo la pregunta, Laura Giraldo está preguntando. Bueno, Simón preguntó que si esos TLC que se firmaron ahí con Perry, Esos TLC. pues vinieron, pues eso es un TLC, ¿cierto? En esta Sí, un época es tratado un de libre TLC, sí, así de Eso fue sencillo. realmente la restauración Meiji lo que provocó, o sea, se provocó a partir de una llegada obligada de Occidente a Japón y les dijeron o nos dejan comerciar con ustedes o los acabamos. O sea, obligaron el TLC realmente, lo obligaron. Sí. Pero sí, prácticamente esos tratados de libre comercio con Japón se empezaron a abrir a partir del Meiji. Y está buena la pregunta de Laura. Sí, las Onnabu Geisha, como se les llamaba, las mujeres samurái, hay varias en la historia. Les voy a escribir el nombre para que lo investiguen porque también es Onnabu Geisha. Estos 47 Ronin. Geishas. ¿Perdón? Son las mismas geishas. No, geisha es artista. Una geisha es una artista, son expertas en la danza, en el abanico, en la ceremonia del té, en la conversación. Pero solo mujeres. Solo mujeres, exacto. Onnabu Geisha era el nombre que se le daba a la mujer que iba a la guerra y que también estaba entrenada para la guerra y utilizaba también espada y también sabía de artes marciales. Históricamente, bueno, creo que había como 3 que eran muy famosas, no recuerdo los nombres en este momento. Voy a ver si encuentro una información por acá y se las comparto, pero... O sea, yo veo aquí de Karate Do sí, varias como bellezas, mujeres, que están practicando, pero Japón como época, digamos, de Showa en inicio, o sea, antes de Segunda Guerra Mundial, y las mujeres, nadie no hace karate, no hacía karate, ni judo, solo hombre, porque estos budo, o sea, karate, kendo, tal, y para hombres. Inició donde de kendo, es de sabre, ¿cierto? ¿Sí? Kendo ya empezó a recibir mujeres, entonces ahora ya está todo hombre, mujer igual. Pues como eso ya, mire, esto original, pero ahora ya con la tendencia del mundo y ya eso cambió.
Bueno, en el dojo de la Universidad de Antioquia no es igual en este momento, Kaneko-san. Hay una relación de 70% mujeres, 30% hombres en este momento. Sí, Y sí. normalmente le va mejor a las mujeres que a los hombres en las Sí. diferentes categorías. Y no solamente eso, le cuento otro datico. El dojo tiene 47 años de historia. 47. De los 47, 33 fue una sensei mujer, la líder del dojo. Raquel. Raquel Orozco, sí señor. La sensei Raquel Orozco. Nuestra profe Raquel. Chicos, hay otro dato de pronto sobre mujeres guerreras que les puede llamar la atención, y ahí nos remitimos ya no al bushi, al samurái, sino al ninja. Hay otro concepto que es la kunoichi, que es la mujer ninja. Les voy a compartir en el chat un enlace de un artículo que tenemos en la página de nuestra corporación, donde mencionamos un poco el tema de kunoichi. Debo retomar, o sea, nosotros hicimos una investigación hace unos años acerca de las onnabu geisha, las mujeres samurái. Tengo que buscarla y volver a publicarla, porque es que la página sufrió como unos cambios en los últimos 2 años y perdimos mucha de la información que teníamos en la versión anterior. ¿Puedo contarte kunoichi? ¿Por qué dice kunoichi como ninja mujeres? ¿Sí? Claro. Ku no ichi. Se escribe así, ¿cierto? Entonces, si ya conforma una letra mujer. Por eso dicen kunoichi. El kanji. Kanji mujer, onna, ¿cierto? Onna. Ku no ichi. Es el mismo kanji. Es la forma de leer cada movimiento en el kanji. O sea, está la forma de Entonces ya ku. forma una letra onna, o sea, mujer. Buen dato, ese no me lo sabía, Kaneko. Ese no me lo sabía. No, por eso muy bueno, muy estoy bueno. yo aquí. Muy bueno ese dato, buenísimo. Bien interesante. Bueno, chicos, respecto a la temática del día de hoy, pues ya agotamos como toda la temática. Pues no sé si tienen alguna otra pregunta, inquietudes. Me gustaría de pronto que ya los que pudieran prender las cámaras las prendieran y bueno, pasemos a varios, que ya terminamos el contenido de hoy. Los escucho. Entonces, la idea sería también seguir andando en este contenido, por ejemplo, la próxima sesión. La próxima sesión, según este equipo de trabajo, le toca el siguiente manuscrito, que si mal no estoy es el del agua. Y tendríamos también, pues, dentro de 8 días a las 7 de la noche igual, fue la propuesta que habían hecho. Es una propuesta que complementa el trabajo, sobre todo que se hace en esta hora en particular, de la seccional Bajo Cauca, que es el espacio para ellos, donde se está liderando por parte del monitor Andrés Felipe Torres, que está vinculado con este espacio también, que nos ha colaborado bastante. Entonces, la idea es que continuemos en este mismo espacio y que continuemos al siguiente manuscrito. Solo que en esta primera parte, la tarea específica era hablar del primer manuscrito, el manuscrito de la tierra. Pero y si vamos a hablar de un samurái, toca hablar de todos los samuráis. Pero y si toca hablar de todos los samuráis, uno cómo no habla del bushido, ¿cierto? Entonces, por eso fue que se nos alargó como tanto, porque es la apertura a un contexto de lo que viene en los siguientes viernes. Bueno, ya terminando, y yo quiero, bueno, nuevamente quiero recomendar que eso es lo que estamos hablando de como espíritu de Samurai, una película que está mostrando, o sea, no es leal, pero sí mostrando bien ese último Samurai, Last Samurai. Esa película sí yo recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho. Un poco más ceñida a la realidad de la historia. Y Sensei, y pues chicos, si ustedes desean, yo les quisiera recomendar 2 libros. Héroes de la Gran Pacificación, muy bueno. Este precisamente habla de toda la casta samurái de esta época del periodo Edo. Y pues no sé, ustedes son estudiantes de qué carreras, perdón, como en general, ¿qué hay? Todas. De todas. ¿Hay alguien, no sé, en asuntos de negocios, administración? De administración sí, pero no veo conectado a alguien aquí de ciencias económicas. Pero esos libros de administración aplican para todo, para la vida. Bueno, pues vea entonces el mejor para entender a los japoneses. ¿Cómo lo hacen los japoneses?
¿Cómo lo hacen los japoneses? Es un libro que precisamente se fundamenta en el Bushido. O sea, toda la temática sobre la cual está escrito este libro, el elemento fundamental es el Bushido, y explican a partir del Bushido por qué los japoneses son como son, cómo relacionarse con ellos, cómo entablar no solo relaciones de amistad, sino relaciones de negocios, comprender un poco asuntos como cómo llevan ellos el honor a los negocios y al trabajo, cómo llevan ellos temas como el honne y el tatemae, cómo manejan esto del giri, de la deuda por honor. O sea, hay una cantidad de elementos muy importantes que cuando uno entiende la base fundamental del Bushido y lo lleva a la realidad de la sociedad japonesa, uno dice, ah, con razón, son como son. Y empieza uno a entender asuntos o sea, para mí este libro fue, yo creo que el choque cultural más grande que he tenido con Japón. Y tuve la oportunidad de hablar un poco de él, precisamente con la señora Keiko Sakihara, la agregada cultural de la Embajada del Japón, y hablando pues de los aprendizajes del texto y de lo que, a lo que me ha llevado a conocer un poco más a los japoneses. Ella me decía, ahora incluso yo entiendo más a los japoneses, decía ella. Ella, siendo japonesa, con lo que le explicaba el libro, me decía, ahora entonces incluso yo entiendo más a los japoneses, porque yo tampoco entendía eso. No, O sea, yo también, viviendo para, aquí 30 y 35 años y aprendo más cosas japonesas que antes estando vivía. en Japón, sí, Sí. lo que ocurre con muchos japoneses es que precisamente les pasa lo que nos pasa a nosotros. Vivimos en la cotidianidad, pero no contemplamos la cotidianidad. No nos sentamos a analizarla, a ver cómo, hey, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo me estoy comportando con otros, cuál es mi relación con los otros, a qué me está llevando la conexión con las personas, hasta qué límites permito yo que llegue el otro y a qué límites llego yo con el otro. Entonces nosotros no analizamos eso en nuestra cultura. Obviamente eso mismo le pasa a los japoneses. Entonces cuando le preguntas a un japonés el por qué se saludan con reverencia y no de mano o abrazo, porque así nos enseñaron, así crecimos. Pero ¿qué significa eso en su cultura? Vamos más allá de entender eso en su cultura. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se quitan los zapatos para entrar a su casa? Así nos enseñaron. ¿Por qué las puertas abren hacia afuera y no hacia adentro? Así vivieron sus casas toda la vida, pero digamos que muchos de ellos no conocen más allá esas razones simbólicas de todo lo que hacen y de cómo fueron educados desde niños y desde tiempos antiguos. Y precisamente todas esas formas de cómo son ahora, el por qué no traer la suciedad del exterior a la casa, el por qué ahuyentar los malos espíritus empujando la puerta hacia afuera, el por qué no invadir la integridad del otro, tocándolo, dándole la mano, haciendo una reverencia, todo eso viene del Bushido. Entonces, precisamente ahí, esa es la base fundamental de la estructura social y cultural del Japón actual. Y pues digamos, este para mí ha sido uno de los mayores tesoros que he conseguido. Mire la pila de etiqueticas de todo lo que, de todo lo que voy marcando, de tips que yo digo, este es importante, este también, o sea, porque se vuelve una guía, esto es como una Biblia para entender precisamente la cultura de Japón. Y pues a mí muchas personas me preguntan, ¿y por qué un colombiano está tan apasionado con la cultura de Japón? Tampoco lo sé. Simplemente yo leo de esto y converso con Kaneko y converso con otros japoneses y hay algo en su cultura que me conecta, me es muy simbólica, me es muy representativa, siento que me complementan muchas cosas y curiosamente con Kaneko aprendí sí, algo importante. Kaneko siempre hace esa cara, pero ya está acostumbrado a que yo le diga. Aprendí algo muy importante y es cómo logro que eso que estoy aprendiendo de la cultura de Japón me haga mejor colombiano, porque si no, para nada sirvió lo que quise aprender de Japón. O sea, porque yo estoy aquí, tengo que vivir esta realidad de ser colombiano, pero ¿qué estoy aprendiendo de la cultura de Japón que me haga mejor colombiano? Iba a comentar al respecto de antes que también habías hecho un comentario sobre
que los japoneses jóvenes sentían como esa presión por toda esa tradición. Y es muy curioso porque ahora nosotros lo que hacemos y en muchos medios y en muchas publicaciones se ha visto que se difunden mucho ciertos métodos o ciertos tips japoneses para nosotros ahora integrarlos y digamos como tomar como modelo. Pongo Maricondo, que el método Rokakeo, que se difunde mucho el Ikigai, el Kaizen en las constantemente, como esa inspiración que podemos tomar a partir de la cultura japonesa. Entonces, pues, es algo que me parece muy particular. Es muy paradójico. Sí. Es muy paradójico, totalmente. Y algo que nos ha pasado a nosotros, y pues Kaneko también es testigo de eso. Yo creo que en los 12 años que llevamos de estudiar esta cultura en Ryuhikai, y pues creo que son como 10 años de conocer a la familia Kaneko, casi que simultáneo, eso fue muy común. Y empezar a compartir con otros japoneses y con estudiantes japoneses que vienen a hacer intercambio a Colombia y se quedan aquí 1 o 2 años, se colombianizan y les encanta Colombia y les encanta aprender a bailar y les encanta el español y salir de rumba, ir al Yeras y son como, ¿dónde dejaste tu espíritu japonés? Te volviste un colombiano más. Y hay una cosa muy curiosa que de pronto yo he observado en los japoneses y es que son muy buenos mimetizándose. O sea, es la forma en la que el japonés, y yo creo que es algo que todos hacemos porque cuando uno sale del país y llega a otro país, uno lo primero que hace es observar cómo se comportan para tratar de adoptar ciertos comportamientos y no desencajar. Porque inmediatamente uno dice, si desencajo en esta cultura, me rechazan o pensarán que los estoy ofendiendo o sea, y empieza uno como a... El japonés es mucho mejor que nosotros mimetizándose con otras culturas. Cuando estos japoneses estudiantes, estos jóvenes llegan a Colombia, ven esa cierta libertad que tienen aquí para tantas cosas, es como el momento de, Dios, puedo ser libre y desconectarme de todo por 2 años sin preocuparme de qué dirán mis papás o mis amigos o mis profesores o mis superiores en Japón, porque no estoy en Japón, entonces ¿qué importa? Aquí puedo disfrutar un montón de cosas que tal vez allá no. Ya llegará el momento de volver y volver a mi realidad. Entonces vuelve, después de que se mimetizó acá en nuestra cultura y aprendió de nuestra cultura y casi que se volvió un colombiano más, vuelve a Japón, vuelve a su realidad y de alguna forma pasa lo que pasa con muchas personas y se desconecta de lo que vivió acá y nos ha pasado con muchos de ellos, que cuando vuelven a Japón prácticamente perdemos el contacto con ellos, no sabemos nada más de ellos, ya no tienen tiempo para estar en redes sociales, ya no tienen tiempo para conversar a través de un chat, están dedicados a su trabajo, a su estudio, a su familia, van, se casan, conforman un hogar, entonces ya se enfocan en eso, porque así fueron educados, ¿cierto? Pero curiosamente estos japoneses cuando vienen acá, muy poquitos, realmente lo confieso, muy poquitos, nos traen ese aprendizaje de su cultura para enseñárnoslo acá. Ellos lo que hacen es venirse a este país, aprender de este, pero no aprovechan la oportunidad de intercambio para enseñarnos del suyo. Y a muchos de estos les pasa que cuando los vinculamos en actividades de enseñanza de su propia cultura, nos miran como, ¿sabes más tú de mi país que yo? ¿Por qué? Y nos lo han dicho un montón, que el mismo Kaneko cada rato nos lo dice, ustedes en Ryuhikai saben más de mi país que yo, ¿por qué? Y yo creo que es muy común. Y les aseguro que si volteamos la hoja, nos va a pasar exactamente lo mismo. Qué tan interesante hacer el análisis de quiénes de nosotros en este grupo, en este momento, estaríamos en condiciones de ir a Japón y enseñar Colombia. ¿Qué podríamos enseñar de Colombia en Japón? Por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que Ryuhikai ha recibido el reto más grande de la vida cuando la cónsul de cultura Nana Fushimi vino de visita a Medellín y nos dijo, Víctor, eres muy bueno hablando de Japón, pero yo no vengo a que me hables de Japón, háblame de tu país. Yo tuve que abrirle los ojos y decirle, ¿qué? Por Dios, ¿qué le enseño yo a esta mujer de mi país si llevo media vida estudiando a Japón? Entonces, ahí es donde lo que Kaneko, lo que les decía que aprendí de Kaneko en los años de conocerlo es, lo que aprendas, especialízate
y si aprendes algo de mi país o de cualquier otro país, que sea para construirte mejor en tu nacionalidad, en lo que tú eres. Si eres colombiano, entonces vuélvete un buen colombiano adoptando lo mejor de ese otro aprendizaje, de ese otro país. Precisamente de ese reto, de la cónsul de cultura en ese momento, se derivó que yo empezara a interesarme por cosas de mi país que nunca me habían llamado la atención. Y pues empecé a compensar dos saberes que están muy ligados. O sea, estoy muy interesado en la ceremonia del té. Llevo 2 años, mejor dicho, aprendiendo y leyendo una cantidad de información sobre la ceremonia del té, pero también llevo más o menos unos 4 años estudiando de la cultura del café. Entonces, estoy conectando dos cosas muy valiosas de dos culturas. La cultura del té en Japón es prácticamente Japón mismo, y la cultura del café es lo que nos representa como colombianos. O sea, no nos digamos mentiras, alrededor de un café pasan montones de cosas en Colombia. Negocios, reconciliaciones, conversaciones, amigos. Profe, súbame la nota, lo invito a un tintico. O sea, una cantidad de cosas pasan alrededor de un café. Y ahora ya hay una excusa para que cada que un japonés viene de visita a Medellín y nos contacta, Víctor, ¿qué me vas a presentar de tu ciudad? Vámonos a tomar café de origen. Vámonos a aprender métodos de preparación de café. Venga, les enseño el verdadero café colombiano. Entonces creo que se está logrando esa meta, ese objetivo de qué estoy aprendiendo de Japón, que me haga mejor colombiano, y me obligó a aprender de Colombia para poder enseñarle algo a Japón. Bueno, Víctor, pero entonces usted ya nos habló de lo que tiene que ver con esa cultura del café, o sea, que se fue para el suroeste antioqueño. Pero entonces, ojo, que también hay que, o sea, Andes, Jardín, Concordia, Salgar, Urrao, usted ya listo, ya está listo eso por allá, pero ya conoce las mazamorras de Urabá, de Apartado, de Turbo, de Carepa, de Chigorodó. Yo la verdad buenísimo. no me he dado la oportunidad de viajar tanto todavía en Colombia, pero a los lugares en los que he estado de Colombia sí me he dado la tarea de ir a profundidad a su tradición. La Es que horchata de Puerto yo no Berrío. conozco parte de Colombia únicamente en Pasto, alrededor de Pasto y frontera de Ecuador, pero Tumaco sí conozco bien. O el dulce de orejero de Caucasia, al lado del no, río San Jorge. delicioso, Sensei, mire un claro. asunto aquí muy curioso. Kaneko cada rato nos dice, Víctor, ¿usted por qué sabe tanto de Japón? Yo no sé tantas cosas de Japón, a veces nos lo ha dicho. Pregúntele a Kaneko de Colombia, sabe más Kaneko de Colombia que cualquiera de nosotros. Se lo aseguro. No lo dude, no lo dude. Kaneko se ha recorrido casi que todas las costas colombianas desde Pasto hasta el Cabo de la Vela. Completica, se lo aseguro. Costero, sí. Hasta San Andrés, Completica. Providencia. Y hace poquito estuvo en el Amazonas. O sea, conoce lugares que uno como colombiano se sueña con conocer y que a veces a uno como colombiano le da miedo conocer, porque les confieso, hubo muchos momentos de mi vida que me privé me prohibí ese privilegio de conocer mi país por miedo a salir. Pues de todas maneras, por mi trabajo, pues, entonces toca llegar donde estén pescadores, enseñar a ellos varias cosas. Entonces, si me tocó viajar casi todo Colombia, área que donde hay agua, de verdad. El sitio que tengo una tarea por conocer y por ir, es el Dojo Budokan de Santander de Quilichao. Esa es una tarea que hace ratico me la puse y está pendiente por hacer. Ese Santander de Quilichao no lo conozco, allá hay que ir, allá hay que llegar. A prepararles un pescadito. Bueno, ojalá si algún día, pues, para comer pescado preparado con mi mano. Oiga, yo sí quiero volver otra vez a hacer eso. Bueno, vamos a mirar. Sí. No, ahora ya más fácil porque todo lo que trabajo que hicimos, entonces pescado de muy buena calidad llegando continuamente aquí en Medellín y yendo hasta Bogotá. Excelente, qué bien. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya, van a ser las 9 de la noche, 2 horitas completas de esta sesión. Sí, quiero agradecer a todos los que se conectaron, todos los que estuvieron pues sacando este espacio. Me parece muy importante esta asistencia. Prácticamente hay personas no solamente de las cuatro regiones, estoy contando acá, de Magdalena Medio, de Bajo Cauca, de Urabá, también del suroeste, no sé si del nordeste, también de las seccionales de la Universidad de Antioquia.
y también obviamente del Valle de Aburrá. De Bogotá está el sensei Efraín Molano, qué bueno que nos acompaña, el sensei también Jairo Tejada, desde Santander de Quilchao justamente. Bueno, y otros invitados también externos que son ahora parte del dojo. Qué bueno que la virtualidad rompió fronteras, es de las cosas más importantes. Bueno, no sé si, Angélica, más fácil, le sugiero por cuestión de tiempo que para la próxima oportunidad, Angélica, para el próximo viernes comentemos cómo hace la publicación en las columnas, ¿sí? Y podamos socializar esto continuamente con los demás, ¿listos? Bueno, chicos, una muy feliz noche, muchísimas gracias, descansen bastante y qué bueno verlos, cuídense bastante. Muchas gracias a Hiroshi Kaneko también y a Víctor Hugo. Muchas gracias. Dios que te Invite cuidas. próximo de algunas ocasiones, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Noche. Bueno. Muchas gracias, feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias, feliz noche. Gracias. Descansen. Yasumi Nasai. Ay, voy a terminar hoy.